También quería indicarles que estamos haciendo la transmisión en vivo vía internet y se está haciendo todas las conexiones también para que otras personas puedan seguir. Las presentaciones que están viendo ya están colgadas en el internet, sin embargo se les va a proporcionar posteriormente una copia de todos ellos. Muy buenos días, mi nombre es Gloria Villanueva, representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Soy responsable de la Unidad de Entidades Territoriales. Primeramente, un cordial saludo a nombre del ministro. Lamentablemente, por la agenda que él tiene, no ha podido asistir el día de hoy. Saludar a las autoridades, diputadas, diputados, a los señores viceministros, máximas autoridades de los municipios y a los técnicos. El tema que vamos a tocar o los puntos que vamos a hacer en la presentación está de acuerdo a lo referente a las normas vigentes, a la flexibilización de la normativa, la distribución de ingresos, transferencia de recursos, la ejecución presupuestaria y los saldos. Van a disculpar, pero voy a bajar para poder ver la presentación. Como les indicaba, la visión que tiene el nivel central en el tema referente a las autonomías. Si bien este ha sido un cambio bastante, no sé si traumático, si vale la palabra, para lo que significan las prefecturas, actualmente gobernaciones, pero ya en lo que corresponde a los gobiernos municipales, desde la Ley de Participación Popular, que más o menos son 16 años, ya ejercían una autonomía. Con lo que es la Ley de Marco de Autonomías, actualmente se han implementado mayores competencias, pero sin embargo lo que significa en los recursos, la distribución de recursos y la transferencia de los mismos no han sufrido mayores cambios. Como les decía, en la distribución de recursos y asignación de competencias, la Ley Marco de Autonomía respeta lo que anteriormente establecían la Ley 1551 para lo que es municipios, la Ley 1654 para prefecturas. En lo que corresponde a la asignación de recursos, la Ley Marco, como bien les decía, establece la distribución de los recursos de coparticipación tributaria, los recursos específicos y para fines de cálculo lo que son los recursos del JIPIC para la distribución de las competencias establecidas tanto en la Constitución como en la Ley de Municipalidades, en lo que es la Ley 2296 que establece los límites de gasto en el 2575. Como les decía, solamente para fines de cálculo es lo que se toma en cuenta lo que son los recursos del JIPIC. Pero para financiar este gasto de funcionamiento del 25%, solamente los recursos de coparticipación tributaria y lo que significan los recursos específicos. Posteriormente, el 75% se distribuyen en las competencias que principalmente tenemos para lo que son los gastos elegibles, proyectos de inversión, transferencias y el pago de deudas. En lo que es el JIPIC, como bien sabemos, a través de la cuenta del Diálogo 2000 se distribuyen en educación, salud y para la infraestructura productiva y social. Posteriormente también tenemos se ha asignado recursos de las regalías mineras. Anteriormente el Código de Minería solo establecía que el 100% de las regalías la percibían las prefecturas, actualmente gobernaciones. Sin embargo, a partir de la Ley 3787 ya perciben estos recursos también los municipios en un 15%. Este 15% lo pueden distribuir máximo en un 85% o hasta un 85% en lo que son proyectos de inversión de prospección. Y, bueno, obviamente el 15% no establece ninguna normativa,
es decir, de que podrían considerarse de libre disponibilidad de los municipios para destinar ya sea a gasto corriente o funcionamiento o gastos de inversión. Posteriormente ya se dio desde el 2005 con la ley 3058 el impuesto directo a los hidrocarburos, que a través de los decretos 28421, 29565 amplían las competencias en su utilización para lo que son los municipios, particularmente en programas y proyectos de inversión, en las competencias, transferencias condicionadas o competencias condicionadas como son, por ejemplo, la renta dignidad. Actualmente se ha creado un fondo cívico patriótico que es del 0.2%, que va destinado al Ministerio de Culturas, y bueno, para todo lo que significa salud, educación, generación de empleo, caminos vecinales, electrificación, que se han ido ampliando estas competencias a través de las leyes financieras. Por tanto, los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos tiene su normativa específica, no son de libre disponibilidad, excepto en los sectores que establece la normativa. También tenemos recientemente un impuesto creado que es el impuesto a la participación de juegos, que establece que del 100%, el 70% va al Tesoro General y el 30% se distribuye entre gobernaciones y municipios, a 15%, y dentro de esta distribución se asigna a los municipios de acuerdo a la población. Como les decía, si bien para los municipios tenían las normativas, pero a partir ya de la nueva Constitución que establece de que todas las entidades del sector público deben formar parte del presupuesto general del Estado, se han ido flexibilizando algunas normativas. Como ustedes bien saben, esta es la primera gestión en la que los municipios han ingresado a este proceso de formulación y a ser parte de este presupuesto general del Estado. Por tanto, existe normativa que en algunos casos ha sido una traba para que ustedes puedan ejecutar. Sin embargo, no ha sido el punto neurálgico para que ustedes, como vamos a ver más adelante, presenten una ejecución que lamentablemente es baja a la fecha que estamos. Como les decía, para poder agilizar su ejecución, que es la preocupación que tiene el órgano ejecutivo, se han podido sacar decretos que amplían, que liberan de ciertos procesos en los trámites para su inscripción, como ser, por ejemplo, de lo que significa el personal eventual en proyectos de inversión. Esto ha sido una propuesta del Ministerio de Planificación del Desarrollo para evitar de que ustedes, el momento de incrementar el personal, el grupo 100, como nosotros llamamos, para lo que es proyectos de inversión, no necesiten venir a través del Ministerio de Planificación. Directamente ustedes lo aprueban con sus consejos departamentales, siempre y cuando no incrementen el techo de lo que es el grupo 100 en lo que es su presupuesto total de la entidad. Posteriormente también se han efectuado otras normativas, pero sin embargo lo anterior es lo que teníamos con la normativa anterior de las autonomías y lo que significa ahora, lo que había manifestado la diputada Tejada, ¿no? Los consejos municipales no tenían la competencia de legislar, sí eran fiscalizadores, pero no tenían la potestad legislativa. En lo que significa el régimen jurídico autonómico, los municipios se regían por lo que es la ley de municipalidades, ahora van a estar establecidos ese régimen en sus cartas orgánicas. En lo que significa el régimen económico, en lo que es el régimen económico, antes los municipios no podían crear impuestos, ahora les permite con la nueva Constitución. Y bueno, lo que no ha cambiado en lo que son sus escalas salariales, ustedes sí podían aprobar, la nueva normativa les permite lo mismo,
no ha cambiado esa parte. En lo que es el presupuesto institucional, como les decía anteriormente, antes los municipios entraban al presupuesto general del Estado de manera indicativa. ¿Qué significa eso? Que solamente se registraban las transferencias que se asignaban a través del Tesoro por concepto de coparticipación tributaria, IDH y lo que es el HIPIC. Ahora forman parte de este presupuesto general del Estado, lo cual nos permite tener conocimiento de los recursos que percibe el municipio por la recaudación especialmente de impuestos, sus recursos específicos, por la venta de bienes y servicios y por algunas transferencias o donaciones que ustedes pueden percibir de organismos internacionales o de organismos internos. En lo que significan las modificaciones presupuestarias, la Ley de Autonomía mantiene vigente lo que es el artículo 109, que a ustedes les permite hacer todo tipo de modificaciones. Es decir, pueden llevar del grupo, de los diferentes grupos al grupo 100, siempre que no se pasen del límite del 25%. No pueden llevar de inversión a gasto corriente, pero todo lo demás les sigue permitiendo como hacían antes, eso no ha cambiado. Lo único que sí, cuando han entrado al presupuesto general del Estado, es que no pueden incorporar en cualquier momento sus saldos de caja y bancos, sus disminuciones de cuentas por cobrar, sus recursos específicos. Es por eso que el nivel central, a objeto de coadyuvar y viendo de que ese ha sido el primer año que ustedes han sido incorporados al PGE, de manera extraordinaria ha llevado adelante un reformulado, solamente para lo que son entidades territoriales. Este reformulado extraordinario ha sido aprobado mediante la Ley 111 de fecha 7 de mayo y ahora también estamos llevando adelante otro reformulado. Como nunca antes pasó en las anteriores gestiones, solamente se hacía un reformulado. En cambio, ahora hemos hecho 2 reformulados precisamente para coadyuvar y que ustedes inscriban todos esos saldos de caja y bancos, disminuciones, en algunos casos también han habido disminuciones debido a una sobreestimación de los recursos que iban a captar. Entonces, eso ha sido una flexibilización que ha habido de parte del nivel central para que ustedes puedan incorporar todos estos recursos. Como les decía, en otros casos no intervenimos, todo lo que ustedes modifiquen es a través de sus consejos municipales. Con lo que se refiere a las transferencias a privados, ahí sí tenemos algunos problemas porque existían municipios que transferían a entidades privadas como ONGs. La Ley de Autonomías solamente permite a través de sus consejos que puedan transferir a organizaciones productivo-económicas. Sin embargo, eso tampoco quiere decir que no puedan hacerlo, sino que tienen que tener una normativa expresa, es decir, un decreto supremo para poder transferir a privados. En lo demás ustedes pueden hacer a través de sus consejos, con la aprobación de sus consejos. Lo que se refiere al registro de proyectos, bueno, antes ustedes se inscribían con un código SISIN de cada entidad, ahora sí la normativa establece de que tienen que hacerlo a través del BITFE. Vamos a pasar a lo que se refiere a la distribución de ingresos por la explotación de recursos naturales y la coparticipación que tienen los gobiernos subnacionales en esta distribución. Como tal vez no puedan ver, así que se los voy a especificar cada uno. Con relación a la coparticipación tributaria, del 100% que percibe el Estado, se distribuye en un 20% para municipios, 5% para universidades y el 75% se queda con el Tesoro, para atender obviamente la responsabilidad o la asignación de recursos de lo que es salud, educación, la policía y Fuerzas Armadas. En lo que significa la subvención del TGN, menos 100%, es para las entidades de las universidades. El IHD se distribuye en un 25% para las gobernaciones, en un 60% para lo que significa
para lo que es el TGN y el 15% para el fondo vial. En lo que es el fondo de compensación departamental, que resulta del 10% del IHD, se distribuye a aquellos departamentos cuyas regalías están por debajo del promedio nacional, ¿no? Por eso es de que el 100% va a lo que son las gobernaciones. Lo que es el HIPIC, el 100% va destinado a los municipios, como ya les había mostrado anteriormente, se distribuye en 20, 10 y 70, ¿no? 20 para educación, 10 para salud y el 70% para infraestructura productiva y social. El IDH, tenemos una distribución del 12.5% para los departamentos productores, el 32.5% para los no productores, el 14% que va para el 9.5% para un fondo de compensación, que da solamente para los municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el 5% para el fondo indígena y lo que resta va para lo que son para el TGN, ¿no? Con este porcentaje también se financia lo que es la renta dignidad. En lo que son las regalías hidrocarburíferas, se tiene un 12% para las gobernaciones y un 6% para el Tesoro. En las regalías mineras, como también ya les había indicado, ya se distribuyen 85% para las gobernaciones y el 15% para municipios. Y las regalías forestales en 55% para gobernaciones y 45% para municipios. Ahora vamos a pasar a lo referente a las transferencias de recursos. Aquí es importante señalar de que estas transferencias, es decir, de coparticipación tributaria, IDH y HIPIC, se hace de manera automática, no interviene el Tesoro porque también el Tesoro es un beneficiario de estos recursos. Por tanto, en algún momento si se habló de que estamos descontando, confiscando, eso no es cierto porque las transferencias son automáticas, no interviene el Tesoro. También es importante aclarar de que los saldos de estos recursos no se revierten al Tesoro, eso se queda en las caja y bancos que llamamos de cada entidad. Como pueden ver, bueno, anteriormente en el 2005 que no había el IDH, se tenía una transferencia de 3.074 millones, al 2010 eso se incrementa a 4.640. En lo que son gobernaciones y en municipios sí tenemos un crecimiento considerable de 214%, es decir que el 2005 se tenía una transferencia de 2.443 millones y ya para el 2010 7.670, ¿no? Los municipios. Aquí también cabe aclarar que hasta el 2006 o 2007, si no me equivoco, la distribución del IDH era 66% para las gobernaciones y 26 o 24% para municipios. Con el decreto 23222 se ha cambiado esta distribución, es decir, ahora los municipios reciben 66.9%, las universidades 8.62%, que no ha cambiado ese porcentaje, y las gobernaciones el saldo que más o menos son 24.6%. Como les decía, la transferencia a los gobiernos autónomos departamentales y municipales, aquí tenemos una serie histórica desde el 2001 y obviamente antes de la nacionalización y de la creación del IDH, tanto gobernaciones departamentales como municipales solamente recibían el 17.663 millones de bolivianos. Pero ya desde el 2006 al 2010 están con 53.545 millones de bolivianos. Esta es la misma relación de tiempo, solamente que está incorporado lo que es la renta dignidad. Entonces aquí tenemos un incremento real del 221%, ¿no? La anterior era sin renta dignidad, es decir, 214%. Aquí tenemos la estructura de los ingresos en los gobiernos municipales. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que
La mayor, o sea, del 73.5% de los recursos de los municipios significan las transferencias que el nivel central y que está por normativa asigna, es decir, transferencias del IDH, de coparticipación y HIPIC. Solamente el 20.9% vendría a ser el esfuerzo fiscal que realizan los municipios a través de la recaudación de impuestos, venta de bienes y servicios. Y bueno, tenemos el saldo que se refiere a transferencias y donaciones, créditos que gestiona el municipio y en algunos casos el nivel central que asigna estos recursos a través de los fondos, es decir, FNDR y FPS. Dentro de esta estructura, es decir, del 73.5%, como les mencionaba, el 29% corresponde al IDH, el 31% a coparticipación tributaria y el 5% a lo que es HIPIC. Todos estos recursos hacen un 73.5%. Tenemos un 6% que es a través de transferencias de privados, donaciones y créditos, los recursos específicos y bueno, otras transferencias que pueden recibir ya sea de entre municipios, las gobernaciones o a través de algún ministerio. Acá tenemos la ejecución presupuestaria, que es una serie histórica desde el 2006 hasta el 2010, donde vemos de qué es el presupuesto vigente versus lo que está ejecutado. Como ustedes pueden apreciar, tenemos desde el 2006 un 64%, el 2007 un 65%, así al 2008 67% y en promedio podemos ver de que llegan a un máximo del 70%. ¿No? A la fecha, a julio tenemos una ejecución del 25.6% a nivel del país, ¿no? De todos los municipios. De estos 25.6% a inversión corresponden el 15.8% y al resto de gasto 32%. Como les decía en un principio, es esta baja ejecución, especialmente en lo que es inversión, lo que ha preocupado al nivel central. Es por eso que a través de los ministerios, tanto de Planificación del Desarrollo y del Ministerio de Economía, es que se han ido flexibilizando. En algunas anteriores reuniones manifestaban los municipios primordialmente que era por el proceso de contratación, que ustedes tenían que hacer 3 licitaciones, recién se podía declarar desierta y podían contratar por excepción. Se ha disminuido esos plazos, la cantidad de contrataciones, es decir, como bien les había indicado el viceministro de Autonomías, son 2 declaraciones desiertas y ya pueden ustedes contratarlos por excepción. Asimismo, en lo que es gobernaciones, se tenía el problema en lo que era que la asamblea como departamental no podía contratar. También se ha modificado eso, ahora ya las asambleas tienen un responsable dentro de cada de estas asambleas para efectuar las contrataciones. Esas son las modificaciones que se han efectuado para que puedan elevar su ejecución. Asimismo, a través de la Ley 111, con la que se ha aprobado el reformulado extraordinario, se libera a los municipios de efectuar modificaciones ante el nivel central cuando estas afectan al déficit. En la disposición final primera, exceptúa a los municipios, es decir, ustedes pueden hacer modificaciones llevando de su disminución de caja y bancos a proyectos de inversión o gasto corriente, es decir, a sus programas elegibles. También pueden llevar, si en algún momento han sobreestimado algún pago de deuda, poder llevar a otros grupos de gasto, tanto de proyectos de inversión como programas elegibles. Entonces, se ha liberado porque para las demás entidades estas modificaciones son aprobadas a través de resoluciones ministeriales, ya sea del Ministerio de Planificación o del Ministerio de Economía, dependiendo si son para proyectos de inversión o para gastos de funcionamiento.
Otro monto y otras cifras que realmente preocupa precisamente por la baja ejecución es la cantidad de recursos que ustedes tienen en sus cuentas fiscales. Acá podemos apreciar que las gobernaciones tienen 4.000 millones de bolivianos y los municipios 6.000 millones, haciendo un total de 10.000 millones de bolivianos que están sin ejecutar. Por eso es de que estos seminarios y demás nos ayudan para nosotros ver qué necesidades tienen o sugerencias para poder seguir flexibilizando la norma. En algún momento decían de que nosotros tenemos la responsabilidad de sacar adelante una ley de gestión presupuestaria. Entonces estamos recopilando y agrupando toda esa flexibilización de la normativa en cuanto a la formulación, modificaciones presupuestarias para poder tener ya plasmadas estas en una sola ley que les pueda ayudar en lo que son las ejecuciones. También recalcar de que cuando nosotros empezamos a hacer estas modificaciones, la formulación presupuestaria, mandamos a todas las entidades notas solicitando sugerencias, tanto para las directrices como para los clasificadores. Es decir, si ustedes necesitan alguna partida en especial de gasto o algún rubro que identifique de manera específica los recursos que ustedes van a recaudar, puedan ser incorporados. Esta distribución de recursos por transferencias por departamento las tenemos en la siguiente diapositiva. Y acá hemos querido ver en lo que son las gobernaciones. Los recursos se concentran más en lo que es el departamento de Tarija. Lamentablemente esta cantidad de recursos nos distorsiona en lo que es un promedio o una media. Pero en municipios podemos ver, como les decía anteriormente, que se concentra en lo que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, la mayor parte de los recursos. También tenemos estos recursos distribuidos por tipo de municipio, ¿no? Es decir, clase A, B, C y D. Como pueden ver, acá si bien los municipios de clase D solamente significa un 4.7%, es decir, 16 municipios son de clase D, pero en cantidad de recursos se concentra el 49.8%, ¿no? Es decir, en 16 municipios tenemos casi el 50% de los recursos que establece eso. Bueno, este es en los que corresponde a los saldos, así como les he dicho, de que la mayor parte de los saldos en cuentas fiscales se concentra también en lo que son los municipios de clase D. Aquí tenemos un ranking con los municipios que tienen más altos montos en sus cuentas fiscales, ¿no? Está Cochabamba, La Paz, en la mayoría lo que son las capitales de departamento. Bueno, y este es un resumen de todo lo que se había explicado y lo que hemos querido mostrar con la presentación. Es decir, de que las gobernaciones y municipios dependen en gran medida de las transferencias que se realizan a través del nivel central, ¿no? Los gobiernos municipales y departamentales acumulan más de 10.000 millones en sus cuentas fiscales. Son 16 municipios los que tienen mayores recursos, o sea, los que generalmente van a casi el 50% de los recursos y obviamente los que más saldos en caja y bancos tienen. Tenemos también como una conclusión que de acuerdo a la normativa vigente no existe una distribución equitativa para los municipios, ¿no? También existen muchos municipios que han priorizado su ejecución a través de lo que es el programa Bolivia Cambia, ¿no? Los gobiernos municipales no han podido priorizar proyectos productivos y como establecía la diputada Tejada, muchos no han han priorizado el problema de lo que son la atención de emergencias y desastres naturales.
¿no? Nosotros pensamos de que uno de los criterios cuando exista el pacto fiscal y la redistribución de recursos, se tiene que tomar en cuenta los criterios de pobreza, el esfuerzo que hace cada municipio por su recaudación tributaria, tanto a nivel departamental como municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Gloria. Quería también aclararles que por un tema de vinculación de estos temas con las mesas de trabajo es que hemos obviado la parte de preguntas y respuestas a los expositores, porque todos estos temas se van a tratar en las mesas de trabajo que vienen a continuación del almuerzo. Vamos a invitar al licenciado Alberto Carrasco, que va a estar exponiendo en representación de la ministra Viviana Caro, ministra de Planificación del Desarrollo. Su exposición es el estado de situación de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes municipales e inversión pública en todas las entidades territoriales autónomas. Bienvenido. En tanto preparan la exposición en el Data Show, queremos darle una cordial bienvenida a la señora Yoriko Yasukawa, la representante del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, y quienes están cooperando también con el desarrollo de este evento. Bienvenida. Perfecto, excelente. Bien, muy buenos días a todos. En primera instancia quería saludar a la diputada Tejada, presidenta de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados, a todos los diputados presentes, a toda la representación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a nuestro señor viceministro de Autonomías, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, compañeros de los ministerios presentes. Un saludo cordial también al señor Carlos Coasace, presidente del directorio de Amdecruz, como anfitrión de la cita de hoy. En primera instancia quisiese presentar excusas por la sentida ausencia de nuestra ministra. Lastimosamente, por la dinámica de gestión del ministerio, ella se ha visto imposibilitada pese a confirmar su presencia el día de hoy. El día de ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar y compartir con ustedes algunos de los avances y retos que ponen en consideración el proceso de transición constitucional y puesta en vigencia de la Ley Marco de Autonomías a cargo del licenciado Harley Rodríguez, viceministro de Inversión Pública. Y hoy, bueno, voy a tener el placer de poder conversar con ustedes un poco y presentarles también estos retos y avances que hemos venido desplegando como Ministerio de Planificación, que al mismo tiempo somos autoridad superior del Sistema de Planificación Integral Estatal y del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, más conocido como Sistema Nacional de Inversión Pública. La construcción del nuevo Estado plurinacional implica un proceso. Debemos entender que estamos enmarcados en un proceso con varios hitos. Un primer hito, el año 2006, ¿no es cierto?, con el establecimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el conjunto de lineamientos estratégicos que contiene el mismo, que soportan un nuevo paradigma de bienestar, el vivir bien. El año 2009 con el proceso constituyente que nos permiten desarrollar, ¿no es cierto?, mediante la voluntad expresa de los ciudadanos y ciudadanas del país, la construcción de un Estado plurinacional, comunitario y que tenga como forma de organización territorial las autonomías. Entre el año 2009 y 2010 existieron diferentes hitos
¿no es cierto? Yo quisiera resaltar quizás uno de los más relevantes desde el punto de vista del Ministerio de Planificación, que tiene que ver con el programa de gobierno que ha permitido la estructuración de una nueva matriz, una matriz relacionada al Plan de Desarrollo Económico y Social, que va a ser ya a partir del proceso de formulación del anteproyecto de presupuesto para la gestión fiscal 2012, utilizada, teniendo en cuenta las directrices que ha emitido el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Por favor. Y el año 2010, el año de sanción y promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que reconoce, como había señalado anteriormente, al régimen autonómico como forma de organización territorial del Estado plurinacional. Por favor. En relación al PND, es muy importante destacar que ese conjunto de lineamientos estratégicos contenidos en el mismo, ¿no es cierto?, procuran dar un salto que se sustenta en una nueva visión de desarrollo, un nuevo paradigma de bienestar conocido como el vivir bien. Este salto industrial implica pasar de un estado en el cual la economía estaba basada principalmente en el sector privado, donde los recursos naturales eran explotados por el sector privado, el país era exportador básicamente de materias primas y donde el tema ambiental pasaba a un plano secundario, a un nuevo estado, un estado en el que se fundamenta una economía plural, ¿no es cierto?, una economía que reconoce la economía comunitaria, privada, estatal y social, cooperativa, como un complejo, donde los recursos naturales pasan a ser administrados por el Estado de manera preeminente en sectores estratégicos, donde buscamos un país exportador de recursos naturales industrializados con diferentes niveles de complejidad y donde la temática ambiental ocupa mayor relevancia. El Plan Nacional de Desarrollo establece un conjunto de sectores estratégicos generadores de excedentes, ampliamente reconocidos, el de hidrocarburos, minería, energía, recursos ambientales e infraestructura productiva, sectores generadores de ingreso y empleo, a partir de los cuales se asume un proceso de redistribución del excedente por intermedio del Estado. ¿Okay? Esta redistribución del excedente es lo que nosotros llegamos a conocer como los programas de transferencia y renta condicionada, ¿no es cierto?, los diferentes bonos que vienen siendo implementados en este momento en el país. Por favor. En relación al marco constitucional, es relevante destacar en el artículo 316 de la Constitución la función esencial que tiene el Estado, pasando a ser el conductor del proceso de planificación económica y social, considerando de manera amplia procesos de participación y consulta ciudadana. La propia Constitución establece la necesidad de que estas directrices vayan a ser contempladas dentro de un sistema de planificación integral estatal que tenga rango de ley y que sea tratada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En relación al programa de gobierno que habíamos definido como un hito dentro de esta línea continua de tiempo, se han definido 5 ejes estratégicos. Un primer eje que tiene que ver con Patria Unida, con la nueva Constitución Política del Estado, donde se inserta todo el marco institucional, los diferentes arreglos institucionales y desarrollo legislativo que ha de permitir la implementación del régimen autonómico en el país. Patria Fuerte, con producción y empleo, donde destaca la producción de alimentos, la producción agrícola hecha en Bolivia, la soberanía alimentaria y agroecológica, la educación productiva y la creación de empleo digno. Patria Segura y para todos, donde destacan las diferentes propuestas relativas a generar mecanismos de seguridad ciudadana, salud, educación. Patria Libre con orgullo y dignidad, relativa a la forma en la cual el país, el Estado se relaciona con el resto del mundo bajo un marco de soberanía y respeto mutuo. Y Patria Grande e Industrial en la era satelital, que involucra los grandes proyectos estratégicos que tiene el país, relativos a los sectores de gas, hierro, litio, telecomunicaciones, revolución vial, interconexión ferroviaria y aeropuertos, la hidrovía Mutum-Puerto Bush y la producción de energía limpia. Ahora bien, en este proceso de transición constitucional y puesta en vigencia de la Ley Marco de Autonomías, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
ha desarrollado un conjunto de actividades tendientes a operacionalizar el cambio. Bien. En primera instancia, el ajuste conceptual de la inversión, por favor. El ajuste conceptual de la inversión. Anteriormente nosotros teníamos una definición conceptual de inversión pública que excluía la posibilidad de asignar recursos a actividades de mantenimiento y recuperación, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos gastos eran asumidos como gastos recurrentes que debían ser incorporados dentro del programa de cada una de sus entidades como actividades de inversión. En todo caso, se ha ampliado el concepto de inversión teniendo en cuenta precisamente las especificidades del proceso. Por otro lado, durante este tiempo, el Viceministerio de Inversión Pública ha promovido y alentado el incremento del volumen de recursos públicos destinados a la mejora, reposición, recuperación, ¿no es cierto?, de las existencias de capital físico y capital humano. Nosotros vemos allí, tenemos una serie de tiempo bien interesante que nos muestra cuál ha sido la evolución de la inversión pública en el país, un promedio que entre el año 2000 al año 2005 estuvo por alrededor de los 550 millones de dólares, para que a partir del año 2006 se observe un incremento notable, pasando a 879 millones de dólares, al año 2010 con 1.500 millones de dólares, esos son datos de ejecución, y para este año tenemos un presupuesto de inversión pública que alcanza los 2.400 millones de dólares. Por favor. Dentro de estas actividades que ha venido desarrollando el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, hemos cumplido tareas de gestión encaminadas a coadyuvar en la implantación del conjunto de instrumentos normativos, instrumentos técnicos y metodologías inherentes al sistema de inversión. Uno de ellos tiene que ver con la implantación del Sistema de Información sobre Inversiones, SISINWEB, que es un instrumento técnico del sistema de inversión. El año 2010 este sistema tiene una cobertura de 74 entidades en todo el país, incluyendo las entidades territoriales autónomas. El año 2011, a partir de la incorporación de las entidades territoriales autónomas dentro del proceso de formulación del anteproyecto de presupuesto, hemos logrado subir esa cobertura hasta alcanzar las 389 entidades. Prácticamente tenemos una cobertura del 100%, ¿no es cierto?, en todo el país, incluyendo a las municipalidades. A partir de este sistema, teniendo en cuenta el perfil de usuario y administrador que se concede a cada entidad, ustedes reportan información periódica de ejecución y dan cuenta del perfil sectorial de la demanda de inversión en cada municipalidad. Por favor. Acá les vamos a presentar algunos datos de ejecución de la inversión pública, ¿no? Considerando los 3 últimos años, 2009, 2010 y 2011, para el primer trimestre, segundo trimestre y el mes de julio, que es el último dato para el cual tenemos información. Es posible advertir que para el mes de julio, la evolución histórica de la ejecución de la inversión pública normalmente ha rondado el 30-31%. Entonces, al igual que el 2009 y 2010, en este momento estamos con un 31% de ejecución del presupuesto de inversión pública. No obstante, aquí hay algo que debemos destacar. Que el 30% del año 2011 no es igual al 30% del año 2010. Estamos hablando de que el 2011 teníamos un 31% de un presupuesto de 12.000 millones, esto equivale a alrededor de 3.900 millones, y en este momento tenemos un 31% de un presupuesto de 17.000 millones de bolivianos, es decir, 5.200 millones de bolivianos ejecutados. Por favor. Aquí ustedes pueden ver la distribución institucional por grandes grupos, el comportamiento de la administración central que tiene al mes de julio un 42.5% de ejecución, las entidades agrupadas bajo la denominación de cofinanciamiento regional, que son los fondos, que tienen 56% de ejecución, la administración departamental, que tiene un 21% de ejecución, y la administración local con el 17%. Allí podemos advertir a municipios grandes, municipios categoría D, con más de 50.000 habitantes, que tienen 15% de ejecución al mes de julio, y los municipios pequeños, considerando las categorías poblacionales A, B y C, que tienen 20% de ejecución. La distribución sectorial, que es un dato también relevante,
podemos ver allí que el sector que ha presentado un mejor comportamiento en términos de ejecución es el de infraestructura con 40%, le siguen los proyectos relativos al ámbito multisectorial con 31% y los proyectos productivos con el 24%. Es importante destacar al respecto que existen ciclos naturales que deben ser respetados para cada uno de estos proyectos, ¿no? Los proyectos de infraestructura normalmente están relacionados al periodo de seca o estiaje. Los proyectos productivos tienen una estrecha relación con los ciclos productivos y los productos relacionados. Los proyectos sociales, como ser educación, por ejemplo, tienen una estrecha relación también con el calendario educativo. En consecuencia, existe un marcado factor de estacionalidad en cuanto a la ejecución de los proyectos de inversión pública que debe ser tenido en cuenta cuando miramos las cifras de ejecución. Por favor. Voy a reiterar un poco algunas acciones que se han adoptado en el ámbito de la inversión pública que ya han sido comentadas por nuestro viceministro de Autonomía y por los compañeros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Son acciones destinadas a flexibilizar la normativa, son arreglos institucionales que han respondido a requerimientos de las entidades territoriales autónomas, dentro de las cuales destacan la flexibilización dada en la Ley 062, que es la ley que aprueba el Presupuesto General del Estado 2011, y que tiene que ver, por ejemplo, con el registro de consultorías, ¿no? Entonces, anteriormente, una modificación presupuestaria que generaba un incremento en el techo de las partidas de estudio requería aprobación mediante la emisión de decreto supremo, ¿no? En este caso, actualmente, el registro de consultoría se ha flexibilizado teniendo en cuenta una particularidad. Si estos recursos son recursos de fuente externa o bien sirven como mecanismo de cofinanciamiento para convenios vigentes. La certificación de recursos externos, que era reiterativa y que todos los años para proyectos plurianuales era requerida, en estos momentos ya no es necesaria. Se requiere sí una certificación de recursos, pero se realiza una certificación de recursos para todo el tiempo de ejecución del proyecto. Los proyectos tipo modulares, que ha sido pensado básicamente en las municipalidades más pequeñas, categorías A y B, donde los costos de preinversión son elevados y tenemos deficiencias en cuanto a los estudios que son elaborados allí. Esto pretende básicamente facilitar proyectos tipo derivados de los fondos nacionales para que a partir de ciertas adecuaciones puedan ser tenidos en cuenta como estudios de preinversión que faciliten la ejecución de recursos. Dentro de la Ley 111 de modificaciones al Presupuesto General del Estado, la posibilidad de incorporar recursos de saldos caja y bancos para el cofinanciamiento de proyectos con convenios vigentes y la posibilidad también de que aquellas modificaciones presupuestarias, como bien comentaban los colegas de Economía y Finanzas, que involucran la partida 571, disminuciones de caja y bancos, ya no requieran resolución ministerial. ¿Bien? Dentro del Decreto Supremo 957, las modificaciones presupuestarias que involucran dentro de proyectos a la partida 121, ¿no es cierto?, y que requerían anteriormente aprobación mediante pronunciamiento del Viceministerio de Inversión Pública, ahora han sido facultados a las entidades, siempre y cuando esta modificación no genere un incremento en el techo del Grupo 100. El registro del catálogo de proyectos en el SIGMA central, hemos facilitado en todo caso el procedimiento. Antes exigía un conjunto de documentación, ¿no es cierto?, que muchas veces no llegaba por los problemas de distancia que teníamos y en muchas oportunidades también les generaban a ustedes, dada la importancia de la documentación remitida, problemas para posteriores requerimientos de auditoría. Hoy, simplemente para registrar o solicitar el registro en el catálogo SIGMA de proyectos de inversión, se va a solicitar el dictamen de responsabilidades de la máxima autoridad ejecutiva, que es un documento que se registra e imprime del CICIN. El Decreto Supremo 956, que como ya comentaron anteriormente, establece la posibilidad de realizar contrataciones de manera directa, luego de agotadas 2 convocatorias declaradas desiertas. Por favor. La resolución biministerial 02, conjuntamente suscrita entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que establece que el proceso de registro de los proyectos de entrada es el CICIN web y el proceso de registro o entrada de la ejecución se da a partir del SIGMA y los módulos locales SIGMA que operan las municipalidades. En este momento se está trabajando en un proyecto de decreto supremo que caracteriza la partida 121, personal eventual para proyectos de inversión pública. Han existido muchos problemas allí, normalmente se realizaban contrataciones por 3 meses, ¿no es cierto?,
con cargo a esta partida, y en realidad lo que se va a hacer ahora es que se autorice la suscripción de contratos durante todo el tiempo de duración del proyecto, teniendo en cuenta la periodicidad y especificidades del mismo. Otro elemento muy relevante que ha desarrollado el Ministerio de Planificación por intermedio del BIPFE tiene que ver con el proceso de desconcentración del Viceministerio de Inversión Pública. Yo soy funcionario del BIPFE, pero tengo sede permanente en el departamento de Santa Cruz. Bien. Entonces hay equipos desconcentrados dentro de cada uno de los departamentos, solamente nos está faltando Pando, pero tenemos equipos desconcentrados prácticamente en todas las ciudades capitales. Esto lo hemos hecho a partir de la suscripción de convenios de apoyo mutuo y cooperación técnica con las AMDES en primera instancia, con el FPS y con ABC. ¿Bien? Entonces estamos mucho más cerca de todas las entidades territoriales autónomas, procurando atender los requerimientos que tuvieran. Esto nos ha permitido desarrollar procesos de capacitación permanente. Hemos tenido durante alrededor de un año más o menos 3.500 personas, funcionarios municipales que han sido capacitados, ¿no es cierto?, orientados y asistidos técnicamente en función a las dudas y consultas que tuvieran. Y en este momento estamos trabajando, como lo hicimos el año pasado ya, apoyando a las entidades en el proceso de formulación del anteproyecto del Presupuesto General del Estado para la Gestión Fiscal 2012. Por favor. Dentro del ámbito de planificación, se han emitido directrices de planificación e inversión pública teniendo en cuenta la aplicación del artículo 93 de la Ley de Autonomías. Se han elaborado metodologías para elaboración del Plan Anual de Desarrollo, articulación POA-presupuesto. En esta misma línea, a partir de las directrices de planificación emitidas por el Ministerio, se ha establecido la estructura programática del Plan 2012-2015, teniendo como base el programa de gobierno. Y en este momento se cuenta con un proyecto del Sistema de Planificación Integral Estatal que está siendo consensuado con los sectores para posteriormente, por los canales correspondientes y la vía oficial, pueda ser tratado por la Asamblea Legislativa Plurinacional como manda la Constitución. Adicionalmente, existen esfuerzos notables procurando facilitar el trabajo de las entidades. Estos tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de metodologías sectoriales que tengan en cuenta las competencias del nivel municipal. Anteriormente no teníamos metodologías sectoriales de preparación y evaluación de proyectos que atiendan sus requerimientos. Se está trabajando en ello y tenemos 5 metodologías adicionales que están en proceso de consulta con los ministerios cabeza de sector. Por favor. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a la alcaldesa Ana Lucía Reis, alcaldesa de la ciudad de Cobija, a disertar en representación de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia. Bienvenida, Ana Lucía. Muy buenos días a todos. Saludar a la diputada Betty Tejada y felicitarla por esta iniciativa, al igualmente a todos los parlamentarios, a los alcaldes, alcaldesas, viceministros, a cada uno de ustedes que están acá en este encuentro tan importante. Para nosotros, los pandinos, más que todo, realmente es muy importante que estamos justamente pasando, ¿no?, por este proceso de autonomía para realmente definir, ¿no?, lo que queremos de nuestro departamento, nuestro municipio, cómo vamos a invertir, cómo vamos a actuar una vez que tengamos ya definido más que todo lo que es las cartas orgánicas. En el caso de Pando, un departamento que siempre ha sido bastante aislado, ¿no?, es más que todo importante que ahora nosotros vamos a poder tener, ¿no?,
nuestras propias decisiones, ¿no? Que siempre hemos sido tan dependientes, siempre Pando ha sido un departamento medio que excluido por la distancia. Siempre cuando conversas con cualquier persona de diferentes departamentos dicen, conocemos todo Bolivia, menos Pando, ¿no? Entonces ahí es donde digo que es bastante importante el estar pasando por este proceso. Aunque nosotros los alcaldes en realidad el primer año nos venimos dedicando a poder cumplir bien con nuestras obligaciones como alcalde en cuestión de ejecución. Es un problema serio que tenemos ahorita en toda Bolivia, ¿no? Con nuestras ejecuciones bastante bajas, aunque en el caso de Cobija estamos contentos que ya estamos con un 47% de ejecución. Eso quiere decir nos dedicamos 100% ahorita a lo que es la ejecución de obras, al inicio a aprender un poquito sobre qué es realmente, ¿no?, la administración, la parte ejecutiva. Yo creo que la mayor parte de nosotros sin experiencia en este espacio, entonces no nos hemos dedicado tanto, ¿no?, a lo que es la Carta Orgánica. Por eso que es muy importante poder ahora participar en estos eventos y poder darnos cuenta, ¿no?, de la importancia que todos estemos participando, principalmente como alcaldes, ¿no?, concejales. En el caso de Cobija, estamos todavía trabajando, ¿no?, con lo que es la socialización y hemos tenido reuniones con las diferentes organizaciones. Ya nos han capacitado en el caso de las instituciones, el viceministerio, el caso de las organizaciones sociales, más que todos los liderazgos, la comisión autonómica del Consejo ha estado capacitando, ¿no? Entonces hemos estado ya en diferentes reuniones, aunque todavía una debilidad que se tiene bastante fuerte es la falta de participación de la población. Yo creo que la población todavía no se ha dado cuenta, ¿no?, de la importancia que todos participemos, que todos diseñemos el futuro, ¿no?, de nuestro municipio, y hay esa participación muy pobre, ¿no? Entonces estamos buscando los mecanismos juntamente con el Consejo y algunas organizaciones para poder llegar de una manera más profunda, más hacia la población en general, para que realmente todos estemos ahí, ¿no?, en esta elaboración. Después también aprovechar que estamos aquí con los parlamentarios, hablar también sobre las dificultades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahora que se habla de la ley financiera, nosotros tenemos muchas dificultades, hemos visto dificultades con lo que es el saldo de caja y banco, ¿no? Si más bien se pudiera ir viendo las posibilidades, tal vez de incluir dentro de la ley financiera algún artículo donde los municipios puedan incorporar los recursos de saldo de caja con la aprobación del Consejo Municipal, o tal vez a fines del mes de enero se pueda aprobar una incorporación de saldo de caja y banco con una resolución biministerial, ¿no? Sin pasar por la Asamblea. No quiero ser atrevida con esto, ¿no? Más realmente sería importante de ir viendo las maneras de desburocratizar un poquito también para que de esta manera podamos los municipios ejecutar de una mejor manera, ¿no?, todos los recursos. También justamente aprovechar lo que comentaba el viceministro Galindo sobre las contrataciones, que solamente hasta 20.000 bolivianos es la contratación directa. Y muchas veces tenemos tantas emergencias, tantos proyectos, temas que hay que tomar definiciones de inmediato y que lógicamente pasan de 20.000 bolivianos. ¿Cuántas veces no acabamos medio que parcelando, ¿no?, algunos casos, algunos proyectos para poder darle solución? Acabamos medio que yendo, ¿no?, por un lado que no es correcto. No estamos desviando dinero, más acabamos tomando actitudes a veces que también no son muy legales, ¿no?, para poder cumplir con las demandas, las obligaciones que tenemos. Si por lo menos pudiéramos llegar hasta unos 100.000 bolivianos para las contrataciones directas, esto nos facilitaría bastante en el trabajo. También algo que tenemos que ir analizando en todo este proceso son las maneras que tenemos de control. Por ejemplo, nosotros tenemos el control social, ¿no?, los presidentes de barrio, etcétera. Es que muchas veces lo que hacemos es acabar creando también un grupo más de corrupción, tal vez, ¿no? Para nosotros los alcaldes, la verdad que sufrimos cada día con
con las relaciones con muchos grupos, que al final todos se involucran dinero, en todo hay ¿cómo se llamaría esto? El lado personal primero, ¿no? Muchas veces yo siento también que falta en diferentes grupos realmente este compromiso con tu pueblo, el compromiso que realmente hagamos un buen trabajo para ver nuestro municipio desarrollándose de una buena manera. Veo que se juegan mucho los intereses personales. Entonces, buscar algunas otras alternativas sobre la manera de controlar cómo se están utilizando los recursos del municipio. Como le digo, no podemos seguir creando otros espacios tal vez de corrupción. No acuso a nadie, ¿no? Solamente que les digo, por la experiencia, me imagino que tenemos todos nosotros que estamos en espacios políticos, que muchas veces es bastante difícil poder tomar a veces decisiones donde incluyen también decisiones de otros sin involucrar ciertos intereses, ¿no? Después también, justamente aprovechando, nosotros estamos lo que decía el viceministro, cuanto a las Andes, es muy importante el fortalecimiento de las Andes. En el caso de Andepando, estamos tratando ahora justamente de fortalecer a nuestra asociación de municipios, porque hay muchas dificultades para los pequeños municipios de Pando, en la contratación de técnicos, justamente para la elaboración de los POA. Los municipios que tienen pocos recursos no pueden contratar técnicos, ¿ya? Y esto hace con que se atrasen, con que se dificulte también para la elaboración de proyectos, y a través del fortalecimiento de nuestras asociaciones podemos ser apoyados, ¿no?, entre todos los municipios. El caso nuestro, por ejemplo, justamente hemos hecho una propuesta para que depositemos 25.000 bolivianos cada mes durante 6 meses hasta que nuestra asociación pueda fortalecerse. Infelizmente el día de ayer ha sido rechazado por el Consejo, ¿no? Esto realmente es una decisión que perjudica no solamente al municipio de Cobija, más en general a los otros municipios. Nosotros como capital tenemos bastante dificultad en encontrar personas capacitadas, personas con experiencia. Como ven, por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, en mi caso, yo no soy técnica, yo estoy en un espacio político. Fui diputada, ahora soy alcaldesa, no soy técnica, no tengo la experiencia que tienen profesionales en diferentes áreas. Entonces, si no nos rodeamos de personas con mucha experiencia, nos acaba siendo difícil. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un 47% de ejecución, más en enero yo estaba con 3% de ejecución. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía realmente un grupo de técnicos, un grupo de personas con experiencia, ¿no?, para poder apoyarnos y de esta manera poder ejecutar bien los recursos, ¿no? Bueno, así, yo estoy segura que a través de todo este proceso vamos a ir encontrando las maneras de mejorar, ¿no?, nuestro trabajo, de ir desburocratizando. Es importante que el Ministerio de Hacienda también esté siempre participando de todos estos eventos para también ampliar un poquito más su visión, ¿no?, de la manera de invertir los recursos en los diferentes lugares. Bueno, yo nuevamente felicitar a todos por estar aquí. Es un gusto para mí poder participar de esta reunión y realmente a través de todas las presentaciones venimos aprendiendo bastante. Discúlpenos ahí por cualquier falla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Y bueno, ahora vamos a tener una exposición también del municipio anfitrión de este importante evento del balance de las autonomías, en representación de señor alcalde Percy Fernández, quien ya excusó su inasistencia. Vamos a invitar al doctor José Luis Sánchez Esteban, que es asesor del gobierno municipal de Santa Cruz. Y mientras hacen los arreglos técnicos para su presentación, vamos a pedir al alcalde del municipio de Jesús de Machaca, el señor alcalde Moisés Quiso, que vaya alistando también su exposición para el que le estará hablando en representación de las autonomías indígenas.
Gracias, Presidenta, por la invitación. Honorables parlamentarios, diputados, señora representante de Naciones Unidas para el Desarrollo, técnicos, amigos de todos los municipios. En realidad, cuando uno hace un balance sobre todo este proceso autonómico, es un proceso muy complejo porque sencillamente tiene que hacer un recorrido en un estado que más descompuesto, parece que estuviéramos caminando sobre un estado descompuesto cuando se hace el análisis de toda una estructura jurídica y de toda una aplicación a partir del rango constitucional. Donde debemos estar muy de acuerdo es en la aplicación de los principios y los conceptos del orden constitucional vigente. Es decir, no puede haber demasiado desacuerdo en la aplicación de la Constitución política del Estado, porque es un instrumento y un contrato social que nos debería unir y nos une a todos. En ese sentido, uno analiza la autonomía que está en la Constitución política del Estado. La anterior Constitución, lógicamente, establecía un proceso de desconcentración administrativa en todos los ámbitos y los niveles de gobierno. La actual Constitución sí establece un nuevo modelo de Estado, de mucha avanzada constitucional, cuando establece la descentralización y las autonomías. Y establece un concepto claro y preciso de cómo se ejercen, cómo se deberían aplicar las autonomías municipales, departamentales, indígenas. Y hay facultades legislativas y facultades reglamentarias, la administración autónoma de los recursos, que antes no existía en la anterior Constitución ni las leyes correspondientes. Y más allá analiza uno el rango competencial, ¿no es cierto?, porque es uno de los elementos centrales de las autonomías, y establecen cómo se deben legislar las competencias exclusivas, las compartidas y las concurrentes. Y es muy claro este concepto. En las competencias exclusivas, por ejemplo, la única legislación que puede permitir avanzar a este rango competencial son las leyes departamentales, las leyes municipales y las leyes indígenas. Y las competencias concurrentes que nacen del nivel central del Estado, ¿no es cierto?, y que la norma y autoridad reglamentaria y ejecutiva solo radican en el nivel autonómico. Y las competencias compartidas, cuya legislación básica es dictada por la Asamblea Plurinacional, un ejemplo es la Ley Marco y otras leyes que se han dictado, y la legislación de desarrollo y reglamentación y ejecución solo corresponde a las autoridades autónomas. Es decir, hay una visión compartida del ejercicio competencial que debe respetarse porque hay un rango constitucional que lo establece así de esa forma. Y uno mira el régimen competencial y establecen las 43 competencias exclusivas municipales y los otros también rangos competenciales que existen en los demás niveles de gobierno. Mira la jerarquía normativa, ¿no es cierto?, la nueva pirámide kelseniana que establece en el orden competencial. En el tercer nivel y el eslabón de la cadena de la pirámide están las leyes nacionales, los estatutos, las cartas orgánicas, la legislación departamental, la municipal y la indígena. Y después los decretos, los reglamentos, las resoluciones de los órganos ejecutivos. Sin embargo, la aplicación de esta pirámide, repito, está solamente diseñada para el ámbito competencial. Y en un estado de autonomías horizontales, lógicamente, lo que nos diferencia y la forma de ejercicio de las autonomías son las competencias. Y miramos los tres principales elementos centrales del desarrollo autonómico. En un Estado autonómico, en un Estado donde la Constitución, en una gran avanzada constitucional, estableció que el Estado debería tener un modelo de administración pública, de administración totalmente autónomo. La territorialidad, que corresponde y se refiere a la jurisdicción de territorio, las competencias y los recursos, las tres áreas de desarrollo legislativo que corresponden a los gobiernos autónomos. Y en ese marco uno analiza la ley central del proceso, es decir, la ley que por competencia y mandato del legislador tenía que aprobar en 6 meses y que la Constitución estableció cuál era el marco y el orden donde se debería, el procedimiento, las cartas orgánicas y estatutos, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero y la relación entre el nivel central y el Estado. Pero ¿qué hace la ley marco desde el momento que empieza a construirse en un gran proceso de concertación? 43 competencias exclusivas municipales. De estas 43 competencias que son exclusivas por mandato de la Constitución, la ley marco, hay una invasión competencial aquí sobre 15 competencias exclusivas que legisla la ley marco. Es decir, 15 competencias exclusivas municipales tocadas por la ley marco y que hay una nueva redistribución como si fueran competencias concurrentes o compartidas. Ese es un análisis que debemos hacerlo porque dentro de estas 15, por ejemplo, está también la de desarrollo humano, la de consulta, la de medio ambiente, la de ordenamiento territorial, la de catastro, áreas protegidas, el transporte urbano, que es otro tema álgido para los municipios y capitales, y así sucesivamente miramos cuáles son las 15 competencias. ¿Cuál es lo que nosotros podíamos llamar el sistema de deformación autonómica?
en algunos elementos centrales que plantea y propone la ley marco. Primero, o sea que el artículo 271 de la Constitución estableció con toda claridad cuál era el alcance de la ley marco y cuál era el alcance que debería tener el desarrollo competencial. La ley marco va más allá de ese alcance. El segundo elemento es que se legisla sobre competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, es decir, más allá de haber una deformación competencial, o sea, hay una invasión competencial donde solo lo podrían hacer las autonomías en la capacidad legislativa de sus órganos legislativos. El otro tema que estábamos aquí conversando y mirando la serie de leyes, y como grandes avances se cuentan temas que ya eran solamente utilizados elementos para manejar los recursos de un Estado descompuesto, no en un Estado descompuesto como el actual. Las directrices de cuentas fiscales, los gastos institucionales, hay un control del órgano rector y repite el mismo sistema la ley marco del congelamiento de cuentas, que repetía y viene desde el año 1999 de la ley 2042. La creación de tributos necesitan dictamen de Hacienda cuando la Constitución establece con toda claridad cuáles son los límites tributarios que deben cumplir las autonomías para crear nuevos tributos, ratifica los actuales ingresos de participación popular y el IDH en base al último censo, ratifica el pacto fiscal también 6 meses después del censo y por último la suspensión de autoridades con acusación formal del fiscal. Y aquí debemos de ser muy claros, siempre hubo suspensión de autoridades. El único problema es el procedimiento de inseguridad jurídica que ha creado la ley marco. Antes lo hacía el juez con un fallo que era dentro de un proceso formal. Ahora hay una acusación formal. Quiero decirle que en materia constitucional y jurídica el fiscal no es órgano jurisdiccional. El jurisdiccional es el señor juez. Entonces hay una gran diferencia entre la suspensión actual y la suspensión que antes había. Es más, esta acusación formal en la actualidad no es susceptible de ningún recurso de apelación. La anterior acusación formal sí tenía la posibilidad, en el Estado de Derecho y en el debido proceso, cualquier autoridad legislativa y ejecutiva de poder plantear los recursos correspondientes. Entonces, no se está diciendo lo que la Constitución y las leyes establecían anteriormente y lo que la Constitución actualmente establece. ¿Qué es lo que se crea a través de esta estructura del Estado plurinacional autonómico? Lo que nosotros observamos es un ámbito eminentemente constitucional, eminentemente jurídico. En primer lugar, las leyes medulares, las 4 leyes que se han dictado, la ley marco autonomía, ¿no es cierto?, y el manejo de la territorialidad, la competencia y los recursos en materia de una estructura jurídica que parte de la ley financiera, pasa de la ley impositiva, la ley de juegos de azar, la ley de telecomunicaciones, la ley de transporte, y así vendrán otras leyes. Ya miramos que hay 17 leyes dentro de la planificación normativa de la Asamblea Legislativa plurinacional. Nos parece fabuloso, pero esas leyes deberían tener muy en cuenta los conceptos ideológicos que la Constitución ha incluido sobre el proceso autonómico. ¿Cómo se ejerce una competencia compartida en la ley de juegos de azar, por ejemplo? Es bueno establecer esto, porque el planteamiento central de este proceso y de esta propuesta es de que en una gran comisión las entidades territoriales autónomas con el nivel central pueda realizarse una revisión de toda esa estructura jurídica que se está dictando y que también se establezcan otros conceptos para la nueva estructura y nuevas leyes que también están en el futuro y se van a crear. Primero, o sea, la autoridad de juegos de azar crea una autoridad de jurisdicción nacional, es decir, la autoridad de fiscalización y control social, lo que antes eran los superintendentes, sigue la misma lógica y tiene jurisdicción nacional. ¿Qué hace con esa autoridad nacional? Teniendo la territorialidad, lógicamente, tiene que otorgarle competencia. Pues nuestra autoridad no va a poder ejercer ningún sistema de administración pública. Y segundo, centraliza los recursos, crea impuestos no coparticipables. Aquí se dijo, en una exposición anterior del viceministro de régimen tributario, que los ingresos por juegos de azar, 70% iban al TGN, 15% para la gobernación y 15% para el municipio. Hay 2 tipos de ingresos en juegos de azar, uno es para el jugador y otro que paga el empresario. De lo que paga el empresario absolutamente no tenemos nada que hacer ni los municipios ni las gobernaciones. De ese impuesto el 15% sale del jugador. Entonces hay que aclarar bien el sistema de cómo se está implementando algunas leyes denominadas básicas, que debería legislar en un ámbito de la competencia compartida conforme a la Constitución. Debería solamente haber leyes básicas donde el desarrollo, la reglamentación y la ejecución corresponde eminentemente a las entidades territoriales autónomas. Y no se está haciendo de esa forma, centraliza los recursos y crea impuestos no coparticipables. Aquí, por ejemplo, no hay materia para desarrollar, reglamentar ni ejecutar.
Pues tenemos una autoridad de jurisdicción nacional, tiene territorialidad, una autoridad de jurisdicción nacional que tiene competencia y una autoridad que es la única que maneja y administra los recursos. En la ley de impuestos, por ejemplo, ya los impuestos a los juegos de azar y a las loterías están como impuestos de dominio nacional. Sigamos analizando. La ley 062, la denominada ley financiera. Se podría pensar que en diferentes formas y criterios podíamos tener, pero cuando uno mira la Constitución y mira lo que es la autonomía económica y financiera de las entidades territoriales autónomas, se va a dar cuenta que el concepto es totalmente diferente a lo que se legisla por ley. Basta que ustedes lean el artículo 272 de la Constitución y se van a dar cuenta que las autonomías financieras no han sido tan autonomías financieras. Es decir, hay algo que las reglamenta y hay algo que, lógicamente, está en el proceso de llevar un control directo. Primero, sean los incrementos salariales, donde no tienen nada que hacer las entidades territoriales. Esto es un retroceso con la ley de municipalidades, por ejemplo. La ley de municipalidades decía que uno podía fijar salarios en base a la capacidad del municipio. De repente estamos de acuerdo con que nadie gane más que el presidente. Lo que no se puede hacer en el fondo y en el principio es violentar la autonomía bajo esa lógica. Y así, por ejemplo, regulación de gastos de representación, régimen de vacaciones, cuando eminentemente debería ser parte de la autonomía financiera. Funcionamiento de hospitales de tercer nivel, a las gobernaciones, seguimos solventando lo que la ley marco dice que deban ser transferidas. Entonces, fíjense ustedes, esto es un retroceso frente a lo establecido por la ley de municipalidades. Y ahí la ley de clasificación de impuestos en materia municipal ratifica los actuales y aumenta solo uno, que es a la contaminación ambiental de vehículos. Todo lo demás solamente lo puede crear el nivel central del Estado. No hay más impuestos para los gobiernos municipales. Que nos digan si hay más impuestos o si hay más recursos, donde debería ser, la Constitución establece con claridad que el único límite para crear nuevos impuestos está establecido en 4 elementos centrales de la propia Constitución. Es decir, hay una limitante también del nivel central, que es el único que crea otros impuestos, siempre que no sean de las ETA, de las entidades territoriales. Y la Constitución establece la potestad de crear sus propios impuestos y define los límites. Entonces, nos han dejado otra vez con los vehículos, con los inmuebles, con las transacciones y con el impuesto a la chicha. El otro tema es ley de telecomunicaciones, la misma lógica, crea una autoridad de jurisdicción nacional, territorialidad, competencias y recursos en el nivel central. Lo único que tienen en esta ley los municipios es el control para instalar antenas y redes subterráneas, pero no tienen nada que ver en ningún tipo de proceso en esta ley. Le hemos querido poner así porque sencillamente estas leyes han sido dictadas, están vigentes y nos gustaría que se analicen aquí en esta plenaria. Y por último, la Ley General del Transporte. Ustedes saben que el transporte urbano es competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos. La competencia exclusiva no había sido tan exclusiva, ¿no es cierto? Entonces, se regula toda la parte de la territorialidad. Por último, por cuestión de tiempo, los elementos centrales para reencauzar el proceso. Lo primero, restablecer los principios y conceptos del Estado plurinacional autonómico conforme a la Constitución. Hay un artículo primero y hay todo un desarrollo del artículo 269 de la Carta Magna, ¿no es cierto?, donde establece el rango de autonomía y cómo se debe ejercer las autonomías y qué fue lo que debió hacer la Ley Marco. La Ley Marco habla de transferencia y delegación competencial y de régimen económico, respetar las cualidades legislativas de las competencias exclusivas, revisar las normas y leyes nacionales que violan la autonomía establecida en la Constitución. No nos va a hacer daño que revisemos las leyes, por lo menos las medulares que se están dictando en la Asamblea Legislativa, legislar las competencias concurrentes y compartidas conforme a lo que dice la Constitución. Si hay una ley, si hay una competencia compartida, debe tener una ley básica de la Asamblea. Pero sencillamente lo que debe hacer esa ley básica es dejar que el desarrollo, la reglamentación y la ejecución sean de las entidades territoriales autónomas. Lo mismo pasa en las competencias concurrentes. Estamos de acuerdo con las 16 competencias concurrentes que establece la Constitución, se establezcan a partir del ámbito del nivel central, pero la reglamentación y la ejecución solamente pueden hacerlo las entidades territoriales autónomas. Y por último, conformar una gran comisión del nivel central y las entidades territoriales para revisar todo este proceso de legislación autonómica. Gracias. Muchas gracias, doctor Santiesteban. Como dijimos anteriormente, hicimos una excepción en el caso del municipio de Santa Cruz de la Sierra como municipio anfitrión para que sea un delegado del alcalde, porque tanto ayer como hoy se está dando
la palabra a las autoridades, ¿no? Entonces vamos a invitar al alcalde Moisés Quiso. Él es alcalde del municipio Jesús de Machaca, uno de los municipios que está en conversión a autonomía indígena originaria, que va a hablar en representación de los 11 municipios indígenas. Bueno, con permiso de los asambleístas, la comisión que organiza, así también viceministros, alcaldes, alcaldesas, todos los presentes. En realidad, cuando hablamos de retos del avance de lo que es la Ley Marco de Autonomías, nos acordamos desde que hemos ido con esos desafíos, prácticamente los 11 municipios que correspondemos a tierras altas y tierras bajas también. En ese sentido, realmente ya lleva un año y más cuando nosotros nos organizamos una coordinadora de los 11 municipios en conversión a la autonomía indígena originaria. Por lo tanto, cuando analizamos nuestras situaciones, era bastante heterogéneo, iba pasando un proceso, seguimos avanzando de manera gradual, pero sin embargo, otros avanzan un poco más, otros van analizando, pero sin embargo ha sido un hito importante realmente para dar un impulso de manera coordinada. Ahí es donde prácticamente hemos podido evaluarnos, cada uno de nosotros. Yo me acuerdo, hemos tenido una reunión en Ciudad de La Paz en el mes de julio, en el Ministerio de Autonomías, donde nos hemos reunido los 11 municipios. Y ha sido sucesivamente la segunda reunión 20 de agosto en el municipio autónomo Jesús de Machaca. Nos visitaron varios hermanos, algunos hermanos están aquí. Y así para intercambiar las experiencias, dar una evaluación y también compartir partes positivas y negativas. Posteriormente hemos visitado lo que es Tarabuco y también hemos estado juntos ahí. Posteriormente hemos estado en Charagua en el mes de diciembre de 2010. Así sucesivamente hemos ido compartiendo. Entonces impulsamos desde la coordinadora, como a nivel de 11 municipios, para poder informarnos, o sea, comunicarnos, coordinar, apoyarnos, en el cual también hemos participado en el avance de lo que es el acuerdo que hizo el Ministerio de Autonomías con la plataforma. Ha habido instituciones, fundaciones, ONGs que querían trabajar con los municipios que estamos en conversión a la autonomía indígena originaria. Entonces ha habido un convenio marco. Hemos solicitado también a la plataforma para poder tener a nivel de cada municipio un convenio específico. Porque también somos celosos prácticamente, ¿no? Porque a veces cuando está una ONG, una fundación que quieren un poco distorsionar los objetivos y metas que se tiene como indígena originaria, es importante trazar también la línea de qué es lo que nosotros queremos como apoyo, sin distorsionar nuestra visión que tenemos como originarios. Pero esto un poco ha quedado ahí nomás, no hemos podido avanzar bastante porque las fundaciones y ONG se han agarrado al convenio marco y están tranquilos ahí, pero tratamos de controlar. En el municipio de Jesús de Machaca todavía estamos en ese proceso y cada uno de los municipios autónomos que están en conversión a la autonomía indígena originaria están también tomando las riendas de acuerdo lo que se tiene según usos y costumbres y prácticamente
los valores que se tiene desde aquellos de nuestros antepasados, entonces están estructurando. Entonces, en ese sentido, hemos también dado sugerencias para lo que es la ley de evolución agropecuaria comunitaria, como a nivel de 11 municipios. Y también estamos ya trabajando lo que es el estatuto autonómico. En otros ya están en segundo borrador de estatuto autonómico, otros están el primer borrador, otros todavía están también iniciando lo que es la parte de organización deliberativo, y también con diferentes nombres. Por ejemplo, en Jesús de Machaca es Consejo Autonómico. Entonces no es tan fácil, es un proceso, porque cuando hay todos esos cambios, hay también resistencias. Entonces, lo que nosotros hemos tomar las partes con responsabilidad, mirando también para nuestras futuras generaciones. No queremos equivocarnos. Entonces, los tiempos también son bastante limitados. Yo me acuerdo, el mes pasado hemos estado prácticamente reunidos en Ciudad de La Paz, los representantes de los 11 municipios, donde participaban alcaldes, concejales, también estaban los deliberativos o consejos autonómicos. Sin embargo, había preguntas y preocupación de que ya va a cumplir 2 años, ¿qué va a pasar con la transición que se tiene? Pero sin embargo, tampoco podemos forzar, es un proceso. El proceso hay que darlo de manera adecuada el tiempo. Forzando podemos equivocarnos. Entonces, eso es lo que un poco vamos llevando. Hay algunos hermanos que quieren acelerar inmediatamente, pero lo que hemos visto, cuando se ha aprobado la ley marco de autonomías y descentralización, algunos municipios en conversión, como Jesús de Machaca, ya teníamos avanzado el primer borrador de estatuto autonómico, pero necesitaba prácticamente ya acomodar, actualizar o compatibilizar realmente. Entonces eso lleva un tiempo. En Jesús de Machaca estamos en avance de segundo borrador. Entonces para esto también se ha accedido a lo que es Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional, PDCR, hace rato mencionaron, para acceder a un apoyo financiero, para poder sociabilizar, para poder bajar a las bases, analizar, recoger las sugerencias. Entonces eso tampoco es rápido, sino va a llevar un tiempo. Estamos en ese proceso porque se está bajando a las comunidades, a ellos. Entonces, en ese sentido, se tiene que también siempre avanzar desde las bases. Entonces, eso va a demorar todavía, pero estamos avanzando. Entonces, en ese sentido, estamos seguros porque Jesús de Machaca, Tarabuc y muchos municipios en conversión a la autonomía, desde mucho tiempo hemos sido autónomos. En la parte administrativa como autoridad originaria, tenemos tantos valores territorialmente, entonces todo eso nos asegura. Pero ahora hay que entrar de acuerdo, hay que consensuar con todas las bases y todas las instituciones que tenemos en nuestro municipio también. Está educación, salud, hay instituciones privadas, hay asociaciones productivas, hay jóvenes organizados, entonces tienen que participar todos ellos con su sugerencia. Entonces eso va a llevar tiempo todavía. Entonces en ese sentido pensamos de que nuestra autonomía indígena originaria sea incluyente, también sea integrador, que realmente sea para los pueblos indígenas originarios. Entonces en ese sentido estamos trabajando. Y vamos a seguir trabajando. Entonces, como mencionaba, en la ciudad de La Paz nos hemos reunido, ha habido preocupaciones, pero también hay nueva organización en la coordinadora,
que está a la cabeza de un representante de Charagua, entonces seguramente se va a ir trabajando todavía. Entonces aquí también es importante coordinar a nivel de autoridades originarias, gobierno municipal, consejo autonómico, donde llevan la parte deliberativa para el avance del Estatuto Autonómico Indígena Originario. Es importante coordinar, entrar de acuerdo. Cuando nos aislamos, ahí está también la debilidad. Eso hemos encontrado en Jesús de Machaca. Porque muchos quieren hacer de manera parcial. Entonces incluso hay avances de otro lado. Ahí también juegan las ONGs, las fundaciones. Se agarra con un grupo, con una organización, entonces quiere jalar. Entonces eso a veces perjudica. Entonces yo creo que en ese sentido vamos a tener también cuidado en ese sentido, pero sin embargo mencionar el rito del avance. De acuerdo a un marco de autonomías hay un avance. El avance tal vez no estamos viendo, pero el avance es en cuestión de madurez, cuestión de la información, la parte de sociabilización y toma de conciencia y decisión también en cada uno de los municipios. Probablemente aquí un tiempo no lejano vamos a ir demostrando los resultados. En ese sentido quiero valorar, porque la ley marco de autonomías ha sido también donde nos ha mostrado prácticamente las normas por donde deberíamos ir nosotros en la parte de avance de nuestro Estatuto Autonómico Indígena Originario dentro de cada uno de los municipios en conversión a la autonomía. Por lo tanto, quiero dar agradecimiento. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. De ese modo hemos tenido diferentes visiones y análisis que obviamente ameritan mayor profundidad y puntualización para una agenda conjunta de trabajo. Eso lo vamos a llevar a cabo en esta tarde cuando se instalen las mesas de trabajo que vamos a tener el tema de desarrollo institucional que va a tocar todo ese tema de las cartas orgánicas, también la transición que han tenido en los niveles municipales a la adecuación a la ley marco y a la Constitución, el grupo de competencias del régimen fiscal financiero y la coordinación entre niveles. Antes que nos vayamos a almorzar, yo quiero pasar el micrófono a la diputada Tejada, que dará unas palabras previas, y yo simplemente decirles que por favor a las 3 en punto podamos estar aquí en sala para que podamos ir directo a las mesas de trabajo, que también son estos ambientes, y bueno, bienvenidos al almuerzo que va a ser en el salón de al lado. Gracias. Quizás sea importante transmitir antes de pasar a la segunda fase para que destacar la importancia de lo que van a ser las mesas. Este proceso autonómico, y cuando mi persona propuso a mi comisión ponerle de nombre balance compuesto, es porque creo que son insuficientes los espacios mediáticos en que cada uno acusamos al otro de haber fallado en el proceso autonómico, y no tenemos estos espacios de yo hago esto y me falta también esto, es decir, rendirnos cuentas, pero entre todos, no solo pedirlas. Yo creo que cualquier proceso autonómico o cualquier proceso, decía el asesor del municipio de Santa Cruz, que ya no es un estado compuesto sino descompuesto, por supuesto. Por supuesto que sí, si no, ni estaríamos aquí analizando un proceso autonómico. Cuando le ponemos de nombre balance compuesto es porque todos nosotros somos parte de este estado en construcción. Como experiencia, quizás cuando empezábamos a debatir el proceso autonómico y la ley marco en la Comisión de Organización Territorial y Autonomía, que también se estrena el año pasado con la nueva Asamblea Plurinacional, es decir, todos estamos aquí aprendiendo. Nadie es un experto en autonomías bolivianas porque sencillamente no las teníamos antes. Hemos visto con preocupación y iniciamos un ciclo, por eso agradezco también la presencia de Yorico, quien nos apoyó en ese inicio,
de estandarización del conocimiento. No podía ser que las autoridades electas no conozcamos nada y sean nuestros asesores los portavoces de nosotros. Es decir, el conocer un proceso autonómico no solo que nace acá porque no nos estamos inventando la pólvora, el saber, por ejemplo, el modelo más inmediato que tenemos, el español, cuántos años ha tardado en implementarse, la clasificación de impuestos se da 13 años después. Nosotros evidentemente hemos, y creo que va a ser un debate importantísimo en las mesas, es decir, hasta qué punto vamos a seguir inventándole impuestos al ciudadano si no tenemos la capacidad administrativa para recaudar. Los municipios tienen millones de deudas en el término de recaudación impositiva. Es decir, lo que va a suceder en las mesas en la tarde, y por eso, porque creemos que es importante estandarizarnos, todo el ciclo que tuvimos previo a la ley, definimos con la comisión de que no sean tanto, y no lo digo por favor en alusión personal al asesor de Santa Cruz, sino como experiencia nuestra, autocrítica, crítica, pero además saldo favorable, no sean tanto nuestros asesores los que estudien, que seamos los electos, los que conozcamos y hagamos ese análisis comparativo respecto a otras autonomías, respecto a procesos autonómicos, procesos en cuanto a definición de competencias y, por supuesto, modificaciones. Sabemos que en el modelo español ahorita hay ciudadanos que están pidiendo a gritos que se revierta el proceso autonómico, porque sucede que respecto a índice de desarrollo humano no se avanzó 1 centímetro a más de 20 años de proceso autonómico. Y por casa, ¿cómo andamos? Es decir, ¿cómo vamos en salud? ¿Cómo vamos en medio ambiente? ¿Cómo vamos en transporte? ¿Cómo vamos en mercados? ¿Cómo vamos en el manejo de estos gobiernos locales que son los que garantizan los derechos del ciudadano? Y de eso se trata este balance, colegas electos, a quienes les agradezco realmente la presencia, para que nos sentemos en mesas donde nos sinceremos. Este Estado compuesto no es el gobierno ni del más ni del menos, es un Estado que nos toca el privilegio de transitar, que nos toca el privilegio de construir, y lo que quiere esta comisión, al menos mi persona, al concluir este año más en que tengo la honra, de ser presidenta nuevamente de esta comisión, es realizar un balance con todo el punteo de lo que cada uno siente que falta o de lo que cada uno siente que ha dejado de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué me nace además esta inquietud, distinguidas autoridades electas? Porque cada semana estamos por lo menos en los medios debatiendo quién es más bueno que quién. Y creo que el proceso autonómico no tiene ni ángeles ni demonios, sino personas y autoridades que estamos aquí no por ganar un pan tampoco, sino porque queremos que este proceso, porque la población votó, porque no es que votamos 2 personas o un partido por el que la población votó, vaya adelante. Por eso es que las mesas de esta tarde, donde queremos contar, por eso es que se invitó específicamente a autoridades, porque queremos contar con resultados de estas autoridades electas y ojalá que tenga los buenos y excelentes resultados que ha tenido el día de ayer con las gobernaciones. O sea, los invito y les agradezco mucho su participación. Pasemos entonces. Si gustan pueden dejar sus papeles o las cosas que tengan, porque hay uno de seguridad que va a encargarse del salón.